soy Francisco Bermejo, profesor de Historia. En este vídeo vamos a analizar la pesca, la acuicultura y la minería, es decir, los sectores económicos que pertenecen al sector primario en España que faltaban por analizar en este tema. Cuanto a la pesca y la acuicultura, podemos decir que España siempre ha sido una gran potencia pesquera, básicamente porque España tiene unos 8.000 kilómetros de costa y una flota bastante importante. Es de hecho una de las flotas más importantes de la Unión Europea y ocupa el primer puesto tanto en volumen como en valor de las capturas. Cuando España entró en la Unión Europea, en 1986, se produjo una importante modernización de la flota pesquera española, que era muy anticuada. Muchos barcos fueron destruidos y se fabricaron nuevos barcos para hacer, digamos, una pesca más moderna y con mayor volumen de capturas. De tal manera que se apostó por la pesca de altura y disminuyó la cantidad de barcos que ejercían la pesca de bajura. Recordemos que la pesca de altura es aquella que se da en alta mar por periodos de semanas o incluso meses, con gran volumen de captura y barcos que están preparados para incluso para congelar ese pescado durante meses. Sin embargo, la pesca de bajura es aquella que se realiza en la costa, muy cerca de la costa, normalmente por un periodo inferior a un día, con volumen escaso de capturas y técnicas muy artesanales. En los últimos años, sin embargo, se está produciendo una sobreexplotación de los recursos marinos y de la pesca, y esto ha hecho que la flota española, como otras flotas europeas, hayan tenido que adaptarse a las nuevas situaciones para no producir una sobreexplotación de los caladeros. Recordad que los caladeros eran los lugares donde se pescaba, donde había grandes bancos de peces, como podéis observar en el mapa. Pues España tiene, digamos, entre los caladeros más importantes donde pesca, pues el de Noruega, el de Gran Sol, Groenlandia, Terranova, o si nos vamos a África, pues tendríamos el de Senegal, Mauritania o el de Cabo Verde. Si nos vamos al Índico, también tenemos en Madagascar, en las Islas Comoras o en la isla Seychelles. Son algunos de los caladeros en donde la flota española pesca desde hace muchos años. España es un país de gran consumo de pescado. Ahí tenéis algunas de las especies más consumidas en España, como el atún, el bacalao, el boquerón, la dorada, la caballa o el lenguado. Bien, aparte de la pesca, tenemos otra actividad que es la acuicultura. Como sabéis, la acuicultura consiste en el cultivo de especies animales acuáticas en cautividad. Es decir, serían como una especie de granjas de pescado. Se ha potenciado en los últimos 30-40 años precisamente para intentar evitar o reducir la sobreexplotación que hay sobre los mares, sobre todo mares como el Mediterráneo, que están muy sobreexplotados y muy contaminados. La acuicultura en España es una actividad muy importante como alternativa, ya digo, a la pesca. Y entre las especies más importantes de la acuicultura, pues tenemos ahí, como veis en el gráfico, en primer lugar el lenguado, la corvina, el rodaballo, pasando por la lubina y finalmente la dorada, que se explotan miles de toneladas al año de estos pescados. En cuanto a la minería, es otro sector vinculado al sector primario, que en España, pues ya digo que en los últimos años es un sector muy reducido, que aporta muy poca cantidad de riqueza y la tasa de población activa dedicada a la minería es muy escasa. España vivió su época dorada o su época de esplendor de la minería, sobre todo en el siglo XIX, donde se explotaron gran cantidad de minas relacionadas con la revolución industrial, pero explotadas sobre todo por otros países europeos. Y actualmente pues la minería es una actividad bastante residual, bastante escasa en general en España. Ya digo que en la actualidad el sector minero, por tanto, se caracteriza sobre todo por una baja calidad de los productos y escasa rentabilidad. En cuanto a los productos mineros más importantes, destacan las llamadas rocas industriales, como por ejemplo la caliza, el granito o la arcilla, que se dedican fundamentalmente a la construcción y que mantienen todavía una buena rentabilidad, y como se dedican sobre todo a la construcción, pues tuvieron su época dorada, su época de esplendor, pues desde los años 90 y principios del siglo XXI hasta que llegó la crisis en el 2007-2008. España sí destaca por una gran cantidad de los denominados paisajes humanizados mineros,
donde tenemos pues antiguas minas relacionadas con minerales metálicos, o en Asturias, en Galicia, en Castilla-La Mancha, y muchos de estos paisajes están protegidos. Quizá uno de los más curiosos, que datan de la época romana, son las minas romanas de oro que se encuentran en las Médulas, en el paraje de las Médulas, que están localizadas en Carucedo, en la provincia de León, y que son unas minas que, ya digo, fueron explotadas en la época romana, que por supuesto ya no tienen ningún tipo de valor en cuanto al oro que hay allí, que prácticamente no ha quedado nada, y no serían rentables en ese sentido, y han quedado como un recurso turístico, como un recurso para ser visitado. A continuación os voy a poner un vídeo de unos minutos para que aprendáis algo más de estas antiguas minas que se explotaron en la época del Imperio Romano, en la época en la que Hispania, la península ibérica, pertenecía al Imperio Romano. Espero que os guste. Dispóngase a descubrir un paraje único, de extraordinaria belleza, un verdadero capricho de la naturaleza, las Médulas. No existe una entrada única a las Médulas. Su situación privilegiada nos permite acceder al paraje desde diversos puntos. Por la A6 o Nacional Sexta desde Ponferrada o desde Villafranca del Bierzo, hasta enlazar con la Nacional 120 que nos llevará a La Barosa, tomando desde allí el desvío a Carucedo. En Ponferrada también podemos tomar la Nacional 536 para dirigirnos a los pueblos de Borrenes y Carucedo, desde donde iremos adivinando los picachos de arcilla rojiza. Una vez llegados a las Médulas, los primeros pasos nos acercan hasta el centro de recepción de visitantes. Es aquí donde podemos obtener toda la información necesaria para realizar una visita completa de este paraje único. Alquiler de bicicletas, rutas de senderismo, visitas guiadas son algunas de las opciones que nos propone este centro de recepción. Además, en su tienda encontraremos el souvenir que nos evocará los tiempos en los que los romanos realizaron esta obra de ingeniería. En este mismo lugar, el viajero dispone de un magnífico espacio de descanso para tomarse un respiro antes de emprender la ruta que le llevará a coronar los picachos de la explotación aurífera. Las Médulas son un lugar muy especial, donde la mano del hombre ha incidido sobre un paisaje ya de por sí llamativo. Sus conglomerados auríferos fueron derruidos y lavados por el agua que la portentosa ingeniería romana era capaz de hacer llegar por canales que alcanzan los 100 kilómetros de longitud. Fueron las minas de oro más extensas del Imperio Romano, situándose en el suroeste de la provincia de León, en la comarca del Bierzo. Forman parte de un gran yacimiento que, orientado de norte a sur, llega de Asturias a Zamora. Lo denominamos paisaje cultural porque los vestigios que han quedado en este entorno natural fascinante nos permiten reconocer los trabajos y las actividades de la sociedad de aquel tiempo en el ámbito minero. El territorio protegido ocupa unas 6.000 hectáreas de los municipios de Carucedo, Borrenes y Puente de Domingo Flórez, aunque restos de la explotación son también visibles en otros puntos, como en Llamas de Cabrera, en Benuza. En 1996, la Junta de Castilla y León las cataloga como zona arqueológica Médulas. En 1997, la UNESCO las declara Patrimonio de la Humanidad y en el 2002, el Gobierno regional las clasifica como espacio natural, a la que acompañará en breve la de espacio cultural, siendo el único enclave de Castilla y León que contará con ambas calificaciones.
La extensión y la espectacularidad de los rastros del trabajo desarrollado convierten a las médulas en un paraje insólito. El oro era la base del sistema monetario romano y fue utilizado para las finanzas del propio Estado. En la zona a explotar se usaron diferentes sistemas para la extracción del mineral. En estos trabajos resultaba fundamental la fuerza del agua para lavar, transportar y derruir. Se almacenaba en depósitos que hoy no existen. El agua se acarreaba desde montañas más altas y distantes a través de canales excavados en la roca que con un desnivel inferior al 1% llegan a los 100 kilómetros de longitud en algunos casos y que hoy pueden ser contemplados en numerosos tramos. Esta obra hidráulica, sin precedentes, propició la alteración del paisaje, que se vio absolutamente modificado por la explotación minera. Pero la presencia romana no solo transformó el entorno, sino también la vida de aquellos pobladores que conocieron otras maneras de hacer frente a la vida. Los romanos impusieron una nueva manera de vivir a los conquistados, pero sin llegar a considerarlos como esclavos. Antes de su llegada, se vivía en los castros, que eran grupos sociales muy cohesionados físicamente, con una economía de subsistencia agropecuaria, como el Castrelín de San Juan de Paluezas. Sus casas se componían de diferentes estancias adosadas, pequeñas a causa de la pesada techumbre vegetal que las cubría. Una familia no conectaba visualmente con otra, y la única calle que había era la ronda que rodeaba interiormente el muro de defensa. Ese muro alcanzaba un gran grosor, y parece que era lo primero que se construía por las investigaciones realizadas en el Castro de Borrenes, también llamado Corona del Cerco. Excavaban al pie del muro exterior para levantarlo y a la vez hacer foso. El enclave se extendía por todo el llano que coronaba el promontorio elegido. Este había de permitirles observar a gran distancia, pero también pasar inadvertidos al extraño. Los romanos modifican esta cultura, reagrupan a los habitantes y especializan los asentamientos, como podemos ver en el de Orellán, dedicado en concreto a los obreros metalúrgicos. A pesar de las profundas alteraciones que se dieron en el medio natural provocadas por los trabajos de la mina, también se generaron nuevos ecosistemas que se han mantenido en equilibrio hasta nuestros días. La aportación romana más evidente al medio es la presencia señorial del castaño, que ocupó el lugar predominante que había tenido hasta entonces la encina y que se explota desde entonces hasta nuestros días. Los romanos lo plantaron y pasó a ser la principal fuente de alimentación. Su variada composición lo hacía dietéticamente muy completo para la población. Además, servía como valioso y sólido proveedor de madera para la construcción. Este árbol, que ha sido y es tan importante en las economías familiares de la zona, ha contribuido poderosamente a la supervivencia de los moradores de las médulas y nos ha dejado impresionantes ejemplares con varios cientos de años en su haber que hoy podemos contemplar.
La variedad de suelos y la influencia del clima atlántico generan un rico paisaje diverso en su vegetación y fauna. Aunque domina el castaño, la encina sigue creciendo de forma más arbustiva y en cualquier paseo podremos contemplar variedad de árboles, robles, madroños, alcornoques, chopos y también monte bajo, como el brezo, el espino, albar, la genista y la escoba. La variedad de las especies vegetales proporciona un amplio registro cromático a lo largo de las estaciones. Las sendas señalizadas y las áreas recreativas ayudan a comprobarlo. Curiosamente, uno de los espacios más interesantes por su biodiversidad es el lago de Carucedo, que se formó directamente a consecuencia de los trabajos de la mina y, por tanto, por la mano del hombre. El lavado de material provocó el arrastre de materiales estériles que taponaron la salida natural de aguas del valle, acumulándose estas y dando origen a uno de los humedales permanentes más importantes del noroeste de la península, que atrae a numerosas especies de aves acuáticas y que en la actualidad está declarado como zona de especial protección de aves. Pero hay otros restos más pequeños del agua utilizada que también dan lugar a ricos enclaves de vida natural. Toman forma de pequeñas lagunas en las cercanías del pueblo de Médulas, como el lago Somido, albergando diversidad de flora y fauna autóctonas. Las Médulas, un paraje increíble, sorprendente, único, que permite sumergirnos en un entorno de castaños y picos rojizos. La visita a las Médulas es inexcusable. La mayor explotación aurífera romana le sorprenderá.